Bueno, vamos a dar comienzo a la primera mesa de adaptación a la normativa europea sobre la utilización de dispositivos de seguridad. Permítanme que les lea brevemente un artículo de opinión publicado en la revista Enfermería Facultativa en su número 134 en marzo de 2010. Y dice lo siguiente. Hace más de 30 años, trabajando en el servicio de análisis clínico de un hospital andaluz, me pinché accidentalmente con una aguja cargada de sangre de uno de mis pacientes, como consecuencia de la inoculación contra hepatitis, lo que a día de hoy me impide ser donante de sangre o de órganos. Entonces, no había dispositivos de bioseguridad que evitaran el riesgo, por lo que debíamos asumir el pinchazo como una circunstancia más implícita en el trabajo. Sin embargo, hoy en día existen medidas de bioseguridad que reducen casi a cero la posibilidad de pincharse con los dispositivos cortopunzantes con los que trabajamos diariamente. Se trata de agujas, lancetas, jeringas, vía intravenosa, etc., que contienen unos mecanismos de bioseguridad que evitan, en más del 80% de los casos, el riesgo de pinchazos accidentales. Este artículo está firmado por Máximo González Jurado, que, como todos sabéis, es el presidente del Consejo General de Enfermería. Experiencias como esta justifican que salga a la luz la Directiva 2010-32 de la Unión Europea del Consejo del 10 de mayo de 2010, que aplica el acuerdo marco para la prevención de las lesiones causadas por instrumentos cortopunzantes, de la que vamos a hablar en la mañana de hoy, que van a exponer nuestros compañeros. Sin más, paso a presentar a nuestra primera ponente, María Rosa Martínez Martínez, que nos va a desarrollar el tema toma de muestras de sangre y orina. María Rosa es especialista de ventas en la analítica System de Becton Dickinson. Rosa lleva desde el año 2000 trabajando como especialista de los productos de Becton Dickinson y formando en calidad de analítica de toma de muestras con dispositivos de bioseguridad a gran parte del personal sanitario de Andalucía y de Extremadura, mediante la participación y organización todos los años de talleres, cursos y jornadas en diferentes centros sanitarios con el objeto de mejorar la seguridad del paciente y del personal sanitario en la toma de muestras. Como ejemplo, ha impartido unos 22 cursos en Reina Sofía, aquí en Córdoba, a varios turnos sobre buenas prácticas de extracción arterial y ha impartido en torno a 10 talleres de área de salud en Plasencia sobre prevención de riesgo biológico con el tema nuevas tecnologías para mejorar la extracción de muestras venosas con dispositivos de seguridad. Tiene la palabra. Muchas gracias, Beatriz. En primer lugar, en nombre de la empresa Becton Dickinson y de mis compañeros Maribel y Jesús, y en el mío propio, quiero dar las gracias a la Asociación de Especialistas de Enfermería del Trabajo por habernos invitado a estas séptimas Jornadas Nacionales de Enfermería del Trabajo y, en particular, pues dar también las gracias a su presidente, señor Corbelle, y a los coordinadores del comité local, como son Manuel Romero y Manuel Sánchez. Y con esto, bueno, pues estimados participantes, recibid un cordial saludo de bienvenida y a este espacio teórico-práctico que vamos a dar y que vamos a iniciar en estos momentos. En esta parte, pues vamos a hablar de la parte teórica y posteriormente, al finalizar nuestra presentación aquí, montaremos una mesa en la que podéis apreciar todo tipo de dispositivos que os vamos a ir explicando y viendo. De lo que yo os voy a hablar va a ser, en primer lugar, un resumen de la normativa española. Posteriormente, vamos a dar un breve repaso sobre la normativa o la directiva 32/2010 de la Unión Europea. Vamos a explicar un poquito lo que es el documento de consenso que ha hecho y ha elaborado ANDE. Y por último, os hablaré de la toma de muestras de sangre y un poquito, muy breve, de las muestras de orina. Para situarnos, como estamos ahora mismo en España, tenemos un entorno legal que, en primer lugar, tenemos la Constitución española, que en sus artículos 40, 1 y 42 pues, nos habla sobre los derechos de protección de la salud de los trabajadores y encomienda a los poderes públicos velar la seguridad e higiene del trabajo. Posteriormente, en el año 95, existe ya y sale a la luz pública la Ley de Prevención de Riesgos Laborales con el objeto de promover la salud en general de todos los trabajadores. Pero hablando ya de temas relacionados frente al riesgo biológico, es el Real Decreto 664 del 12 de mayo del 97, en el que nos habla de todas las fuentes que podemos tener de contaminación
y nos habla también de todos los temas relacionados con la prevención del riesgo biológico. Y aquí os quiero leer una cosa muy concreta de los riesgos biológicos, porque este Real Decreto tiene asociada una guía, que es la guía sobre exposiciones a agentes biológicos, y en la página 52 en concreto, en su apéndice 5, habla sobre la recogida de muestras de sangre con material de bioseguridad. Y cuando llega al apartado de los tubos, en el apartado 3, en concreto dice: la extracción de muestras mediante un sistema tradicional de jeringa y aguja debe ser restringida. Aconseja utilizar los dispositivos de vacío. Eso enlaza muy bien con lo que nos ha comentado Beatriz, y además, como podemos ver, la propia normativa nos lo dice. Posteriormente a este Real Decreto, hay 5 comunidades autónomas que tienen unas órdenes específicas para utilizar dispositivos de bioseguridad. Empezó la Comunidad de Madrid, en la que solamente se dice que tiene que haber dispositivos de bioseguridad en los centros sanitarios públicos. Castilla-La Mancha, Baleares, tanto en públicos como en privados. Galicia no ha desarrollado del todo la orden, está a medio de desarrollar, y Navarra realmente es que fue a principios de este año cuando ella hizo su orden. Pero bueno, esto es lo que tenemos en España. Pero, ¿qué tenemos en Europa? Pues en Europa, según estudios, hay aproximadamente, se producen al año más de 1 millón de lesiones por pinchazos con agujas. Eso ha preocupado muchísimo, pues tanto a la asociación HOSPEN, que es la Asociación Europea de Empresarios del Sector Hospitalario y Sanitario, como a la Federación EXU, que es la Federación Sindical Europea de Servicios Públicos. Por eso, el 17 de julio del 2009 se reunieron y firmaron un acuerdo marco sobre la prevención de las lesiones causadas por instrumentos cortopunzantes en el sector hospitalario. Este acuerdo marco vio la luz pública a una directiva el 10 de mayo del 2010 sobre la prevención de riesgos biológicos y la utilización de dispositivos de bioseguridad. El objetivo de esta directiva es prevenir esas lesiones por objetos cortopunzantes en todos los profesionales sanitarios. Para ello, establece una evaluación, una prevención del riesgo, una concienciación, una formación, así como una implementación de procedimientos de respuesta y de seguimiento de todos los pinchazos. Establece también que el responsable máximo de que se utilicen dispositivos de seguridad y de hacer la prevención de los riesgos biológicos siempre es el director o el gerente del centro sanitario, que es el que está obligado a que se cumpla esa directiva. Tiene un ámbito de aplicación, es decir, a todo el personal sanitario, tanto de centros públicos como de privados. Y además se tiene que hacer de una forma universal. Es decir, a todos, todos los enfermeros, todas las personas que trabajen dentro del sector sanitario deben utilizar los dispositivos de seguridad de igual modo. Pero esta directiva tiene unas fechas para cumplir y es mayo del 2013. En mayo de 2013, en concreto, el día 11, está previsto que los 27 Estados miembros hayan traspuesto esta directiva a una ley propia y que esta ley propia pues, sea ya aplicable y esté ya en marcha. Sabemos que estos dispositivos nos van a reducir un 85% de los accidentes. Y es más, no solamente van a reducir los accidentes, sino que el Estado español, el Sistema Nacional de Salud, podría ahorrar un 73%. Actualmente, según datos del Consejo Nacional de Enfermería, los accidentes de un año en España vienen a suponer unos 42 millones de euros. Si se cambiaran todos los dispositivos convencionales, de agujas convencionales, a agujas o dispositivos de seguridad, el coste aumentaría solamente en 11 millones de euros. Es decir, que el ahorro es muy importante. Para ayudar a transponer esta directiva a una ley en
en España, la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería elaboró un documento de consenso. Para ello se reunieron aproximadamente a finales del mes de febrero, pues se reunió ANERCOM, se reunió la propia directivos de ANDES, se reunieron el Consejo General de Enfermería de la Comunidad Valenciana, representantes de diversos sindicatos, representantes de la Asociación Nacional de Enfermería del Trabajo, y con ello elaboraron un documento para que sirva de guía tanto al Ministerio de Sanidad como a todos los centros sanitarios para poner en marcha esos dispositivos de bioseguridad. Ahí tenéis la página web, la cual os podéis descargar este documento, que yo os voy a dar unas pinceladas simplemente de lo que consiste el documento. Lo primero que habla es de la utilización universal de los dispositivos de seguridad. Nosotros, cuando entra un paciente por la puerta, nunca sabemos, no podemos discriminar si es un paciente pues, que sea infeccioso o no es un paciente que sea infeccioso. Lo tenemos que tratar exactamente igual. Y por otro lado, el documento de consenso dice que tiene que ser su uso obligatorio, porque lo dice la propia directiva y en cierta manera también lo dice la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. En este apartado de la utilización universal de dispositivos de seguridad y de su uso obligatorio, comenta la directiva que cuando se vaya a poner dispositivos de bioseguridad es necesario retirar del centro todos los dispositivos que no sean de seguridad. Es decir, no pueden convivir dispositivos convencionales con dispositivos de seguridad, porque estamos haciendo, por un lado, una discriminación, a lo mejor entre servicios o entre plantas, por un lado, y por otro lado, porque nunca conseguiremos el objetivo, porque la tendencia es que cuando hay un producto convencional, la gente se sigue utilizando el producto convencional y el producto de seguridad, pues al final acaba sin usarse. El documento también nos habla de que es muy importante hacer una buena selección de los dispositivos de bioseguridad. Esta debe ser hecha por profesionales que conozcan tanto los dispositivos convencionales como otros profesionales que conozcan dispositivos de bioseguridad. Y además tienen que evaluar no solamente la calidad de los dispositivos, que es muy importante, y su seguridad, sino que las técnicas de trabajo no cambien, sean prácticamente iguales que las que estaban hasta ahora y que además no comprometa la seguridad de los pacientes. Para ello hicieron una especie de catálogo, o de decálogo, mejor dicho, de lo que es un dispositivo de seguridad y qué condiciones tenía que prever. La primera que nos hablan es que se deben de utilizar de una forma sencilla y que en todo momento el profesional sanitario tiene que estar controlando lo que esté haciendo. Es decir, si está implantando un catéter intravenoso, tiene que estar controlando. Si está haciendo una extracción, tiene que estar controlando el proceso y el dispositivo no le pueda interrumpir su forma de trabajar habitual. El dispositivo, una vez activado, tiene que ser irreversible para que terceras personas, por un despiste que se haya dejado en una bata o se haya caído al suelo, no se vayan a pinchar. Además, es muy importante que tenga sistemas que nos alerten de que ese dispositivo está activado. Si tiene señales auditivas, si tiene señales táctiles y si tiene señales visuales, si fueron las tres, es muchísimo mejor, porque con nosotros cuando estamos trabajando, haciendo por ejemplo una extracción, nosotros estamos pendientes del paciente, de que no se maree, de que no se nos vaya a caer, de que, en fin, de hacerle la hemostasia. Y al final esto se convierte en un acto automático que nosotros al oír clic ya sabemos que eso se ha cerrado y lo podemos dejar ahí abandonado encima de la mesa si no hemos podido echar al contenedor los objetos punzantes. Por otro lado, como ya os he comentado antes, es muy importante que no comprometa el dispositivo de seguridad la seguridad del paciente. Es decir, el paciente tiene que tener las mismas sensaciones que tenía antes con una aguja convencional, o mejores, si es posible. Por otro lado, es muy importante también, y se recomienda que el dispositivo de seguridad sea una pieza integral dentro de lo que es la aguja y que no sea un accesorio. Tiene que ser sencillo de manejar y, muy importante, se tiene que activar de forma automática y con una sola mano.
Si lleva algún botón, algún dispositivo que se pueda hacer de forma automática, muchísimo mejor. Y por otro lado, bueno, pues no debe de crear y no debe comprometer otros peligros, es decir, por ejemplo, que los filos de pues no sé, de un catéter, por ejemplo, pues que no se queden manchados y que pudiéramos tener otro riesgo, por ejemplo, pues no de accidente percutáneo, sino de un accidente nosocomial por un resto de sangre. Eso es muy importante. El documento de consenso hace hincapié muchísimo en lo que es en la formación del personal. Es el elemento fundamental, la concienciación, la sensibilización y la formación tanto en dispositivos como en prevención de riesgos. Cuando habla de la formación y los dispositivos, el último responsable siempre es el propio centro que impone los dispositivos, pero sí hace mención a que los fabricantes de dispositivos de seguridad tienen que estar implicados en ese proceso y eso puede quedarse recogido en el documento de contratación que exista con la casa comercial. Fijaos si es importante esto, que formación más en prácticas seguras más dispositivos se puede evitar un 80% de los accidentes. Una de las cosas importantes que habla también el documento es que tenemos que tratar todo el proceso que vayamos a hacer de una forma integral. Tenemos que hacer un estudio, en cierta manera, implicando pues, al almacén, a logística, a pedidos, a la formación continuada, a todas las personas que puedan estar implicadas, y esto hay que darle unas fechas en el tiempo. Tenemos poco tiempo que perder. Hay una fecha límite que es el 11 de mayo del 2013. Y por la experiencia que tenemos nosotros, el pasar de dispositivos convencionales a seguridad consume mucho tiempo. Mínimo 8 meses o un año. Desde que lo pensamos hasta que realmente damos la formación, quitamos todos los dispositivos que no sean de seguridad y todo el mundo esté funcionando. El documento de consenso también hace hincapié en una cosa importante, y es que, claro, cuando nosotros hablamos o cuando hay sensibilización frente a los accidentes biológicos, ocurre que aumentan los accidentes biológicos. No es que aumenten, es que hay una declaración, porque ahora mismo lo que tenemos en muchos casos es una infradeclaración de los accidentes. Y esto, hay un ejemplo claro, son los últimos datos actualizados que tenemos, que son del NOTAP, que es el sistema de notificación de la Comunidad de Madrid. Ellos implantaron sus dispositivos ya en el 2007, a principios del 2007, y fijaos cómo desde que los implantaron hasta el 2008 subieron de una forma, vamos, casi exponencial. Eso fue por la sensibilización, a pesar de que había dispositivos de seguridad, pero claro, a la mínima que había algo, lo declaraban. Posteriormente, en un año, empezaron a bajar. Incluso ya en el 2009, a pesar de haber abierto 8 hospitales y 52 o 56 centros de salud en la comunidad, empezó realmente a bajar y está ya en periodo de bajada. Esto es lo que puede ocurrir cuando, bueno, pues implante un dispositivo de seguridad en alguno de vuestros centros, ¿no? Que al principio puede haber alguna subida más. Y ya con esto voy a explicaros un poquito, voy a hablar un poquito de la toma de muestra de sangre. Pero voy a empezar con el tema de concienciación. A mí me gusta mucho poner esta diapositiva, que seguramente pues, la habéis visto muchas veces todos vosotros. Y simplemente esto está a tamaño natural, un poquito exagerado, pero a tamaño natural. La proporción que existe entre la cantidad de muestra que hace falta, o el volumen mínimo de sangre para transmitir una hepatitis C o una B, que son solamente 0,0004 mililitros, eso es una cantidad microscópica, frente a lo que hace falta para transmitir el HIV, que son 0,1 mililitros, 100 landas es muchísima cantidad. Por eso es muy importante el tema de hacer la extracción de toma de muestras con dispositivos de seguridad, porque la transmisión sérica puede ser muy importante. Pero yo no puedo desligar el tema de la extracción de muestras del tema de la calidad.
Dentro de un análisis se divide en tres partes, lo que es la fase preanalítica, que va desde que se hace la petición hasta que llegan las muestras al laboratorio, la fase analítica y la fase posanalítica. Realmente donde se producen los errores es en la fase analítica. Se producen el 70% de los errores. De estos, el 25% pueden tener consecuencias desfavorables para el paciente, bien porque haya que repetir la muestra o bien porque se le ponga un tratamiento inadecuado. Y además es la fase de mayor riesgo para el personal sanitario. Uno de los problemas que hay en la fase preanalítica es la hemólisis. La hemólisis es cuando una muestra pues se ha liberado demasiada hemoglobina y entonces se pone de color rojizo. Nos dicen que tenemos que repetir la muestra y además nos va a dar resultados erróneos en un montón de parámetros. Por ejemplo, los potasios se nos pueden subir, bueno, por las nubes, ¿no? La causa de la hemólisis pues son causas de extracción, principalmente la extracción desde una vía, la extracción con jeringas y portatubos excéntricos, la extracción o las maniobras dentro de la vena del paciente, una vez pinchado, tubos mal llenados que no se ha llegado a su nivel adecuado y entonces la relación sangre-aditivo no es la correcta, transferir sangre de una jeringa a un tubo de vacío, presionando el émbolo, y luego que no se hayan homogeneizado bien los tubos. Para ello está el sistema de vacío. El sistema de vacío existen varias cosas, no solamente están las agujas tradicionales, en este caso con un dispositivo de seguridad, las palomillas para venas difíciles, sino que tenemos dispositivos para hacer la extracción desde una vía o dispositivos cuando no nos queda otro remedio para evitar pinchazos e intentar minimizar que esa muestra se embolice tanto, que es como un adaptador lue-hembra. En una extracción normal os voy a explicar un pelín el proceso. Rosa, perdona, tenemos un minuto, ¿vale? ¿Cuánto? 2 minutillos. Bueno, pues entonces lo vamos a explicar muy rápido. Simplemente, cosas muy importantes. Orden de llenado de los tubos, como lo veis ahí. El primero siempre tiene que ser el tubo de coagulación y posteriormente, pues todos los demás. Aquí tenemos lo que es la aguja de extracción de vacío, que luego al final la forma de activar el dispositivo es cerrando el dispositivo y dándole a un clic. Veréis que la función es la misma. Los portatubos deben ser desechables. Estáis viendo en estos portatubos que hay una contaminación y esta contaminación pues puede dar lugar a una contaminación cruzada, por eso es importante que sean desechables. Si hacemos la extracción con una palomita, lo único que cambia es que además podemos hacer extracción de hemocultivos. Y esta palomita que yo os enseño aquí tiene un dispositivo que es un botoncito, que lo estáis viendo ahí, que cuando nosotros apretamos la aguja dentro de la vena del paciente, la aguja desaparece. Y este es un dispositivo que nos da una seguridad total y en este momento ya podemos dedicarnos a atender al paciente. Este dispositivo no solamente nos viene bien a nosotros, sino que a los pacientes prácticamente, hubo un estudio que se hizo en Estados Unidos en 150 hospitales y que se publicó en el libro blanco de Frost Sullivan, en que la sensación de dolor al paciente permaneció igual e incluso disminuyó moderadamente en muchos casos. También incluso en este libro se publicó también que los hematomas permanecieron prácticamente igual o incluso disminuyeron. Este es el sistema para extracción desde una vía, que es un adaptador Luer-Block, que ya viene premontado para una vía recién implantada, y lo mismo si fuera para una vía que ya lleva un tiempo implantada, lo que pasa que en este caso, pues habría que hacer una serie de pasos como la desinfección del conector, el lavado de la vía, etc. Y por último, presentaros lo que es el conector, el adaptador Luer-hembra, en el que se incorpora una jeringa y podemos llenar de una manera fácil lo que es un tubo de vacío. Existen también jeringas de gasometría que llevan el mismo dispositivo. Y en cuanto a muestras capilares, este dispositivo que os presento aquí, que tiene 3 calibres, uno es el dispositivo de 30G de color morado, que es para hacer una muestra de toma
de sangre capilar, bueno, pues para una muestra de glucemia. Y los otros 2 dispositivos, que tienen una aguja más gruesa, sería para hacer sintrón u otro tipo de muestras. La ventaja de estos dispositivos, que son prácticamente indoloros para el paciente, aparte de la seguridad que nos da a nosotros, es que son indoloros para el paciente por sus pequeños calibres y sobre todo por la rapidez en el pinchazo. Hay otros dispositivos que son para las muestras de cribado neonatal, y estos dispositivos tienen gran importancia porque lo que hacen es simplemente un corte de 2,5 milímetros de anchura con una profundidad de 1 milímetro, que nos va a sacar como 500 microlitros de muestra en un bebé para llenar los 5 pocillos por delante y por detrás de lo que es la tarjeta de petición, y además nos va a evitar, bueno, pues el tema de la osteomielitis en los talones del bebé. Como ya vamos muy mal de tiempo, de la muestra de orina os voy a decir 2 cosas nada más. Una, es una muestra contaminante también. Se aconseja utilizar dispositivos de vacío, como los que veis ahí. Y estos dispositivos de vacío, lo único que tenemos es que podemos tener 2 tubos, uno para microbiología y otro para bioquímica, o para sedimento, y pinchamos directamente del tubo del contenedor de orinas y automáticamente se nos llenan los tubos, con lo cual evitamos la contaminación en el transporte de las muestras, evitamos el rellenar un tubo ahí que se nos fuera a caer y evitamos que, bueno, pues realmente el mancharnos. Yo simplemente os quiero dar las gracias. Siento haber sido tan breve, después podéis preguntarnos más cosas. Y por si tenéis alguna duda, bueno, pues os dejo mi correo electrónico ahí puesto, por si alguien tiene interés en recogerlo. Y voy a dar paso ya a mi compañero Jesús Casado, que os va a hablar de terapia intravenosa. Muchas gracias.